Aquí seguimos entonces en PBO Radio, la radio con fe, y le voy a dar la bienvenida al doctor Pedro Rondón Navas. Él es psicólogo y magíster en orientación en sexología. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Gracias, un placer y muchas gracias por invitarme, de verdad. A usted por haber venido, doctor, y tocar un tema que creo que como muchas mamás, yo soy mamá y ya la gente que nos escucha y nos ve, siempre lo menciono, soy mamá de un niño de 12 años, sí. Y a mí se me hace un poco complicado abordar el tema de la sexualidad con mi hijo. A veces, porque claro, uno dicen ya los familiares, ¿no? Las personas ya más mayores, adultos mayores, ya tienes que ir conversando, hablando, que no hay nada malo con el tema, por ejemplo, de la masturbación en los niños. Claro. Entonces, ¿cómo es que uno puede tocar ese tema? ¿Hay alguna manera? ¿A partir de qué edad se puede conversar acerca de la sexualidad con nuestros hijos? Bueno, la sexualidad es empezar a hablarla desde que el niño es pequeño. Lo que pasa es que el que tiene más vergüenza es el padre que el niño. Ajá. Hablar de sexualidad. Yo doy conferencias en colegios, por ejemplo, y les pregunto, los niños, les digo, ¿qué quieren saber? Y me preguntan, ¿por qué a mi papá le da vergüenza hablar de sexualidad conmigo? O hablar de sexo. Ajá. Eso me lo dice un niño de 7 años, 8 años. Yeah. Y después les pregunto también lo mismo, ¿qué quieren saber ustedes de sexualidad? Y lo que ellos quieren saber son cosas diferentes a lo que los padres quieren que sepan. Porque tú piensas en tu hijo, por ejemplo, pero piensas en que expresa su sexualidad de una manera adulta. Sin embargo, es un niño. Él ve la sexualidad de forma diferente. Los niños se masturban y disfrutan, tienen placer, pero no buscan el orgasmo, no buscan el placer de un adulto. Ellos se tocan y sienten placer como si se tocaran en cualquier parte del cuerpo. Y eso lo disfrutan, es placentero, es tocarse las manos, los brazos, tú acaricias a un niño y siente placer, pero no es placer erótico, no es placer sexual. Es la suavidad de su pielcita, que están todavía muy pequeñitos, ¿no? Exacto, y ellos saben que es placer. Ahora, si tú ves que tu niño se está masturbando en lugares públicos o delante de otras personas, hay que decirle que entiendes que eso produce placer, que le gusta, pero que tiene que hacerlo en privado, en su habitación, cuando quiera tocarse o acariciarse, nada más. Ok. Pero no tiene connotación adulta. Ajá. ¿No? Ya, esa connotación adulta, doctor, tiene que ver mucho con que muchos papás, seguro, estamos programados, por ejemplo, ¿qué le iba a hablar a mi abuelita de estas cosas, no? O qué le iba yo siquiera a mencionar a mi papá de estas cosas, porque siempre estaba asociado con el pecado. Y no porque seamos católicos, practicantes, pero es que era un pecado. Esas cosas no se pueden hacer. Entonces, cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando yo era niña, me ponía como que mis minifaldas eran pues un poquitito antes de la rodilla. Sí. Para mí eso era minifalda. Y mi abuela era una mujer muy estricta. Entonces no, tiene que ser debajo de la rodilla y esta cosa, los colegios de las monjas y bueno, ya sabemos un montón de esto. Entonces yo creo que de todas maneras siempre quedan algunas cositas, porque ya con los años uno va entendiendo ya de una manera más adulta y madurando de otra manera, de que no hay ningún problema, no hay nada de malo con eso. Pero es botar esas barreras como para poder hablar libremente con el hijo. Claro, además tú primero tienes que analizar cuál es tu criterio, cuál es tu punto de vista, qué piensas tú de la sexualidad, tú como persona adulta, porque si tú no asumes la sexualidad tienes que asumirla en forma responsable, en forma natural, porque es parte de nuestra vida y que la disfrutamos y que los niños también la van a disfrutar cuando sean grandes. Y si tú no la asumes de esa manera, vas a castigar, vas a censurar, vas a prohibir, y el niño va a pensar que hay algo malo, que algo malo pasa con la sexualidad. Ya hasta en el lenguaje, si tú le dices, por ejemplo, mira tu pichulita, tu pirulín, en vez de hablar de tu pene y tu vulva, ellos piensan ya, estás ocultándome algo raro pasa con esto. O ¿por qué no nombras las partes de mi cuerpo cuando me bañas? Nombras todo menos los genitales, ¿no? Ajá. Y eso es lo que tienes que hacer de chiquito, nombrar que el niño esté orgulloso de su cuerpo y de su sexo. Los niños nacen hombre o mujer, no hay opción. No existen intersexuales. En sexología la intersexualidad no existe. Tú naces varón, naces mujer, o en el medio hay una serie de patologías, alteraciones a nivel de sexo. Y el niño tiene que estar orgulloso del sexo que tiene, el cual nació.
porque tú se lo fomentas desde niño. Claro. Existen casos de que hay niños que no lo son, que son los transexuales, por ejemplo, que eso es cosa que van desarrollando con el tiempo, identificándose o no con su sexo, pero ese es otro tema. Pero es importante que ellos sepan que ser varón tiene que estar orgulloso si es varón. Y si es niña también. No es que por el hecho de ser hombre, un varoncito va a ser un violador, un abusador, porque no va a serlo. La mayoría no lo somos. Somos personas comunes y corrientes. Y eso es lo que tienes que inculcarle a tus hijos. El valor de lo que es como persona, ¿no? Ya. Y como ser sexuado. Claro, y también, doctor, aprender a que ellos acepten sus cuerpos, ¿no? De que ellos se quieran a sí mismos, que se acepten como son, porque nunca falta por ahí, pues, ¿no? Los primos, palomillas, algunos tíos, tías, hasta los mismos padres, ¿no? Que cuando los niños están creciendo, tienen sus 10, 11 añitos, a veces tienen sus pancitas y tienen sus rollitos, o tienen sus ¿cómo se dice? Sus celulitis, también sus hoyitos por ahí. Estás gordo porque estás comiendo torta todo el día. Y dices, pero perdón, o sea, de esa manera tampoco no se les ayuda a ellos. Hay que ¿O qué cree usted, doctor? No, que hay que reforzar su autoestima, aceptarse como son, porque no todos son perfectos, ¿no? Y enseñarles desde chiquito que su cuerpo es suyo, que les pertenece, que nadie los puede tocar, que ellos tampoco deben tocar, porque muchos padres dicen, bueno, te enseño que te protejas, que no te toques, pero tú sí puedes tocar, tampoco. Entonces la cosa va por los dos. Y hay que enseñarles también el autoconcepto, o sea, tener una valoración positiva de su cuerpo, de lo que son, y aceptarlos y reforzarlos para que ellos se sientan seguros y confiados, ¿no? De lo que son. ¿Me podría usted dar un ejemplo? ¿Qué palabras podríamos utilizar, por ejemplo, con nuestros niños? ¿Cómo les podemos decir? Sí. Primero, cuando son chiquititos, comprarles juguetes que sean anatómicamente correctos. Es decir, hay muñecos que tienen pene y muñecas que tienen vulva, para que vean la diferencia. Comprar libros de cuentos donde haya una diferencia entre sexos, de hombre o mujer, cuál es la diferencia del cuerpo. Decirles, por ejemplo, qué lindo estás, qué bien estás, qué linda estás, qué bonita estás, me gusta tu cuerpo, deberías estar orgullosa de tu cuerpo, y sobre todo la protección, ¿no? Entonces, con ese tipo de vocabulario que tú vas diciéndoles a ellos, por ejemplo, reforzando cosas positivas, no criticando, no juzgando, porque todo lo va a asimilar mal. Claro. Y vas hablando de eso con naturalidad. Y decirle además, cuando tú quieras hablar algo, habla conmigo. Porque si tú preguntas a un amiguito, sabe lo mismo que tú o peor informado que tú. Claro. Y eso pasa con tu niño, por ejemplo, que tiene 12. Sí. Él, si tú no hablas con él va a buscar información en la pornografía o con otros niños. Sí. Y esa información no es científica, no es real. Va a tener una imagen distorsionada de lo que es la sexualidad y va a afectar su desarrollo. Ok, pero a ver, doctor, por ejemplo, hay niños que les causa todavía un poquito de vergüenza, les da el famoso roche, pues, ¿no? De que, ay, no, qué roche, mamá, ¿qué estás diciendo? Se dan la media vuelta, no quieren escuchar y se van. Claro. En ese caso, ¿cómo se podría manejar con un hijo, por ejemplo, que es tímido a hablar de ello? Bueno, hace unos meses yo estuve en un programa también con Paco y le decía en el carro, porque no se puede bajar. Entonces es el momento donde para que no haya hables. Salida. Claro. Ok. No, pero hablarlo con naturalidad. No puedes dar una charla magistral. No, ¿de cuánto tiempo tiene que ser, doctor? Porque a veces nosotras las mamás comenzamos y seguimos y seguimos y seguimos y ya nos proyectamos cuando vemos a nuestro hijo de 10, 11 años, ya lo estamos casando ya, que se tiene que cuidar para que no tenga hijos al toque. Entonces tenemos que saber cuánto tiempo, doctor, también es bueno hablarle a nuestros hijos. Mira, el mejor momento es viendo películas con ellos. Okay. Por ejemplo, los niños ven animes japoneses. Y esos animes japoneses ya dan información sexual, de cambio de sexo, de los personajes de día son hombres, de noche se convierten en mujeres. Y eso lo están viendo los niños y lo asimilan como algo natural cuando no es normal, porque eso es normal, pero es una minoría de la población. Ya. Entonces tienes que explicarle que eso no pasa, que hay algunas personas que les pasa eso, pero que no es lo común, no es lo que pasa cotidianamente. Después, tienes que hablarles, por ejemplo, de los cambios que van a darse en su cuerpo. Entonces tú ves un programa, ahora Netflix, Disney, la Warner, todos pasan programas que no son para niños, hablan de sexualidad. Salen drag queen desfilando en programas de chiquititos que lo están viendo.
Y eso no lo entienden los niños. A veces no le dan importancia porque no es un tema que les interese realmente, pero si ves que están bombardeándose mucho con esa información, tienes que hablarle. Y explicarle que eso tampoco sucede comúnmente. Hay que respetar diferencias, hay que aceptar diferencias. No es que le vas a hacer bullying, tiene que haber igualdad de oportunidades, todo eso, pero con todo. O sea, con personas también que tienen alguna discapacidad funcional, ¿no? O sea, por ejemplo, con silla de ruedas o con autismo, o sea, todo. No es que todo se ha centrado ahora en la sexología, en la ciencia, en el niño y en el género. Y eso no es lo más importante en la sexualidad. Tú estudias sexología y hay un montón de patologías, enfermedades, hay una vida sexual placentera, y el género es una partecita mínima de lo que es la ciencia de la sexología. Y lo que quieren los adolescentes, los chicos cuando van creciendo, es saber cómo es su función sexual, cómo se van a desempeñar sexualmente. Eso es lo que les interesa. Y tú lo vas preparando cuando ya tienes la edad de tu hijo con las series. Vas comentando, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esta situación? ¿Qué opinas de esta niña que salió embarazada, que quiere abortar? O sea, ¿por qué se puso en ese riesgo? ¿Qué podría haber hecho para evitar eso? Claro. Hacerlos pensar. Hacerlos pensar para que ellos puedan analizarlo de otra manera y, claro, llevarlos a esta conversación, como se dice, con propiedad, ¿no? Porque a veces los papás sí estamos, ay, el tilintilín, el no sé cuantitos, pero la cosa es hablarles con propiedad para que ellos también lo puedan asimilar como tal. Claro. Y además que tomen decisiones ellos responsables, no porque el grupo los presiona para que tengan actividad sexual o porque su pareja le dice, si no estás conmigo, te dejo, me voy a buscar a otra. La manipulación. La manipulación y la presión del grupo. Doctor, ¿y qué películas nos puede recomendar o series que sea buena según su criterio, ¿no? Que uno de repente pueda compartir o sentarse a ver con los hijos? Una pregunta para un adolescente ya de 16, 15 años, son Élite, por ejemplo. Porque hay muchas situaciones para criticar en Élite, para conversar, para que ellos analicen. Merlí es una serie muy buena, catalana, española. También habla de todos los temas sexuales, sumamente, pero es excelente la serie. Creo que son 3 temporadas. Sex Education, que a mí no me gustó mucho porque la mamá es sexóloga y el hijo se convierte en sexólogo siendo estudiante, y no es así. O sea, tú la sexología la estudias y ya estudias 3 años. ¿No? Es una especialidad. Entendido. Pero hay temas de ahí. Ok. Doctor, entonces, ¿cuánto tiempo recomienda usted? Yo sé, mamás, nosotras tenemos que tomarnos el tiempo, porque a veces no podemos pasar media hora y los hijos están como que, ay, mamá, ya, apúrate. ¿15 minutos? Menos, tips cortitos. Un tema puntual. O sea, un embarazo, por ejemplo. Hubo un embarazo de un adolescente en una película. ¿Por qué se embarazó? O sea, ¿qué pudo haber hecho? ¿Qué hubieras hecho tú? O sea, ¿te hubieras cuidado? O sea, porque los temas son muchos. O sea, tú ves en las películas, no, me tomo la píldora de emergencia como anticonceptivo, y no lo es. Claro. Es una píldora de emergencia, no es un anticonceptivo. Entonces, ¿qué puedes hacer para prevenir? ¿Cómo puedes tomar decisiones? Todos temas cortitos, para que no se cansen y que regresen a preguntar. ¿No? Pero no una conferencia que no se aburre y te deja. Lo sé, doctor. Lo sé. Y doctor, también otro tema que me llama mucho la atención y que tiene que ver es cuando los niños empiezan a debutar sexualmente. ¿A partir de qué edades se están dando actualmente? Porque, claro, hace años nosotros hablábamos o veíamos están desconcentrando. Antes veíamos que los adolescentes de repente, bueno, adolescentes entre comillas, antes 19 años de repente, no, todavía tenían que ser mayores de edad como para tener relaciones, pero cada vez más se va escuchando de que van siendo menores, 12, 13 años. Sí, la edad de inicio en nuestro país es 13, 14 años. Y se habla de menos incluso en provincias, ¿no? Wow. Pero es por la falta de información sexual, la falta de preparación, porque cuando tú tienes información sexual, seguro, pero una buena información sexual, tú retrasas el inicio. Es lo contrario. La gente cree que si tú hablas de sexualidad le estás dando permiso. No, es lo contrario. Y además que es una obligación hablar de sexualidad con tus hijos. Entonces, el inicio de las relaciones se da a ese nivel, pero los chicos también preguntan en las charlas
cuándo estoy listo para la primera vez, tanto chicos como chicas, ¿sabes? Ya. A pesar de que hay estas diferencias de género, nosotros siempre tendemos a estimular la actividad sexual en los varones y no en las chicas. Es cierto. Y una chica cuando se pregunta, ¿estaré lista? ¿Será la persona adecuada? Siento que lo hago porque le debo algo, porque si no me va a dejar, no está lista. Claro. Porque ya tiene dudas. Y ya cuando hay una duda es mejor Ya no. Entonces no es la persona indicada, porque Claro. está haciendo cuestionamientos y preguntas. Ahora hay que hablarle de todo lo que es valores, toma de decisiones y responsabilidad en la actividad sexual, cuidado de ella y cuidado de su pareja, pero también al varón. Claro, porque están tan tiernitos también mentalmente, no están tan maduros suficientemente como para que ellos ya lo puedan hacer porque sí, ya está, pues, ¿no? Lo que pasa es que hay un manejo muy complicado a nivel mundial de estos temas, incluso de la Asociación Psicológica Americana, de Psicología Americana. Porque ellos dicen, por ejemplo, que la corteza prefrontal del adolescente no está madura para tomar decisiones. Entonces ellos no deberían tomar decisiones acerca del aborto, por ejemplo, porque son muy chicos. Ya. Pero sí pueden tomar decisiones de cambiar de sexo. No puede ser, es contradictorio. O sea, acomodan las cosas como ellos quieren. Entiendo. Ellos están en un periodo de transición. Tu hijo entra en un periodo de transición donde aprenden por ensayo y por error. Van practicando, van aprendiendo conductas, van ensayando un comportamiento sexual futuro. Pero no están definidos completamente como un patrón sexual específico aún. Totalmente claro, doctor. Yo le agradezco muchísimo y desde ya lo comprometo para una siguiente oportunidad, doctor, para tocar estos temas porque sí son bastante importantes y a seguir informando para Encantado, que se sepa. yo feliz. Muy amable, doctor. Gracias. Ahí estábamos conversando entonces con el doctor Pedro Rondón Nava, psicólogo y magíster en orientación en sexología. Y ahora vamos rápidamente con